Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la serie de Filipenses. Quiero invitarle a abrir su Biblia nuevamente en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Capítulo 2. Nuestro texto de hoy es desde el versículo 19 en adelante. ¿Se acuerdan que la última vez habíamos llegado hasta el verso 18? Bueno, hoy vamos a continuar desde el 19. Pero antes de leer nuestro texto correspondiente a hoy, quisiera como que recapitulemos en algunas cositas de los versículos anteriores como para darle contexto a lo que vamos a meditar en esta mañana. Entonces, en este texto, en el de hoy, del 19 al 30, es el texto que vamos a predicar hoy. Pablo nos presenta el perfil de un verdadero siervo. Nos presenta ejemplos de dos hombres, de dos siervos, Timoteo y Epafrodito. Y vamos a ver el perfil de ese siervo verdadero que el Señor quiere. Pero antes vamos a ver el contexto del pasaje. Primero yo quiero invitarle a orar, que me acompañe a orar un momento. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gloria y honra a ti, porque tú eres digno, eres merecedor, el único merecedor de suprema alabanza. Gracias por este tiempo donde nos permites nuevamente congregarnos en ti para exaltarte, para adorar tu nombre, Señor. Queremos pedirte una vez más, con toda humildad, que tú nos hables en esta hora. Que nos hables, Señor, a través de tu preciosa y bendita palabra, que es viva, que es poderosa, que es eficaz. Señor, que nuestras vidas sean expuestas a esa palabra, a ese poder transformador de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe, Señor. Que abra nuestro entendimiento para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Y no solo entenderlo, sino vivirlo, ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, ponemos este tiempo en tus manos y que toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a manera de resumen nada más, recordemos que este capítulo 2 de Filipenses, Pablo inicia el capítulo animándonos para que nosotros pudiéramos vivir de una manera digna del Evangelio, digna del llamado que hemos recibido. Y la forma como él nos dice eso es ayudándonos a entender lo que implicaba ser de un mismo sentir, estar unidos en un mismo espíritu y dedicados a un mismo propósito. ¿Se imagina usted todo lo que se necesita, todo lo que necesitamos, todo lo que requerimos para poder ser de un mismo sentir, estar en un mismo espíritu y entonces poder así caminar juntos para lograr un mismo propósito? Bueno, se requieren ciertas condiciones, ciertas características en nuestra vida que frecuentemente no están presentes en nuestra vida. Por eso Pablo nos anima acá, a lo largo del capítulo 2, nos exhorta para que usted y yo podamos avanzar en ese crecimiento, en cultivar lo necesario para que podamos verdaderamente vivir unidos, unánimes, buscando un mismo propósito en el Señor. Entonces, Pablo lo primero que nos dice ahí en el verso 3, recuerden, de este capítulo 2 de Filipenses, lo que nos dice es que usted y yo no debemos hacer nada por egoísmo, nada por vanagloria, nada por contienda, nada pensando solamente en nosotros mismos. Es lo que Pablo nos está diciendo acá. Nada pensando solamente en nosotros.
Por el contrario, Él más bien nos anima a ser humildes. Entonces lo primero que Pablo nos menciona acá es, hace énfasis o resalta, digamos, la existencia de ese egoísmo humano, de esa vanagloria humana, de eso que está en nuestra naturaleza humana, de tender a pensar primeramente solo en nosotros, de ver todo mi mundo, pero no ver más allá de mi mundo, de pensar en mis intereses personales, pero no más allá de ellos. Y es lo que Pablo, lo primero que nos dice es: no hagan nada, no hagamos nada de esa forma, no hagamos nada egoístamente, pensando solamente en nosotros mismos. Entonces ya aquí de entrada podemos tener una idea de las cosas que principalmente evitan que logremos esa unidad en el cuerpo de Cristo. Y lo primero, Pablo dice: dejen todo egoísmo, dejen toda vanagloria. Por el contrario, más bien nos invita a tener humildad, a modelar la humildad que hubo en otros siervos también. Y nos dice en el verso 3: consideren cada uno a los demás, con humildad consideren cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y es lo que tenemos que estar haciendo. Cada uno de nosotros tenemos que estar viendo primeramente por los intereses de los demás, por las necesidades de los demás, antes que mis propios intereses. Yo tengo que hacerme a un lado, yo tengo que mi propia vida, mis propios intereses, mis propios gustos, lo que yo creo que necesito, lo que yo, todo lo que, mi ego, yo tengo que hacerlo a un lado. Yo tengo que ponerme yo en un segundo plano para pensar primeramente en los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Bueno, entonces inmediatamente él nos habla de eso. Luego nos da ejemplos de siervos y inmediatamente nos habla del siervo de siervos, del siervo por excelencia, de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir del versículo 5, Pablo lo leyó ahora un momento, dice: haya pues en nosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que él tuviera que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Entonces Pablo dice: imiten a Cristo, sigan el ejemplo de humildad de Cristo, que es totalmente opuesto al egoísmo humano que tenemos nosotros, ¿verdad? Cristo se despojó de toda su majestad, se despojó de su gloria, se dio su posición para venir a servir al pecador, a usted y a mí. Amén. Entonces Pablo dice, primero menciona la importancia de no hacer nada por egoísmo, por el contrario, hacer todas las cosas con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Inmediatamente nos pone ejemplos de siervos, iniciando con el siervo por excelencia, Jesús, pero luego él mismo se pone como ejemplo de siervo también. Él mismo, que ha dedicado su vida a servir a su Señor, a servir a los hermanos, a servir a la causa de Cristo. Pablo mismo había llegado a convertirse en ese siervo también, con la misma actitud, con la misma mente que hubo en Cristo también, con el mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo se replicó en Pablo, Cristo se reprodujo en Pablo. El modelo de siervo de Cristo se reprodujo en Pablo también, de forma que Pablo llegó a ser de la misma actitud de Cristo, el mismo corazón de Cristo, el mismo sentir, la misma pasión, la misma entrega, el mismo sacrificio que hubo en Cristo. Pablo lo replicó de igual forma. Jesús lo mencionó, que cuando el siervo es bien enseñado, es bien instruido, este discípulo llega a ser igual que su maestro. Entonces Pablo, como siervo, como discípulo de Cristo, él aprendió bien de Cristo, Cristo lo enseñó bien, de tal forma que Pablo llegó a ser igual que su maestro, en actitud, en carácter,
en determinación, en todo lo que Pablo nos modeló. De tal forma, hermanos, Cristo se reprodujo en Pablo de tal forma que Pablo llegó a decir, inspirado por el Espíritu Santo: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Imagínense, hermanos, lo que es Pablo tener esa convicción, esa certeza de que si las personas alrededor de él lo imitaban a él, hermano, iban a estar bien, porque él estaba imitando a Cristo. Y Pablo lo dijo con toda seguridad: imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Pablo no lo dijo con vanagloria, no lo dijo con orgullo, todo lo contrario. Pablo lo dijo para demostrarnos a usted y a mí, y en el contexto inmediato a los hermanos filipenses, que sí es posible para una persona como usted y yo, que somos pecadores, que todos los días luchamos con el pecado, es posible vivir siguiendo el ejemplo de Cristo. Es posible llegar a ese nivel de excelencia. Es posible alcanzar ese perfil de un verdadero siervo. Pablo lo logró, no por él, sino el Señor Cristo en él. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Rendirse a Cristo y permitir que Cristo fuera el que actuara a través de él. Entonces Pablo dice: imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Entonces Pablo nos presenta modelos de siervos, iniciando con Cristo. Ahora entonces yo tengo un modelo de vida para mí. Yo tengo un modelo de vida que es Jesús, mi máximo modelo. Pero entiendo que aparte de su misión de salvación, Él va y muere en un madero, muere en una cruz, de tal forma que ahora yo puedo aprender, yo puedo entender cuál es la manera de que un siervo está dispuesto a vivir y a morir también por la causa de Cristo. Yo ahora tengo el modelo, tengo ejemplo, no solo en Cristo, también lo tengo en Pablo, de forma como un siervo debe vivir, pero como también debe estar dispuesto a morir. Pablo nos da el ejemplo entonces de Cristo y de él mismo, hasta el punto que en el versículo 17 de este mismo capítulo 2, Pablo dice que él está incluso dispuesto a entregarse como una ofrenda de libación, que si su vida tuviera que ser entregada, sacrificada como una ofrenda de libación, que él lo va a hacer con todo gusto, por amor a los hermanos filipenses, les dicen en la carta. Recordemos que la ofrenda de libación es esta que es derramada, es como en algunas ocasiones en la ofrenda, en el holocausto, en el altar de sacrificio, a veces era derramada una copa de vino puro, del mejor vino, era derramada sobre el altar como una ofrenda. Es lo que la Biblia llama esa ofrenda de libación. Pablo dice: si mi vida tiene que ser derramada también de esa forma en el altar de sacrificio, yo lo voy a hacer, yo lo hago con todo gusto, con tal de servirlos a ustedes. Pablo fue un ejemplo de siervo también. De modo que entonces tenemos el modelo de Cristo, el modelo de siervo que es Cristo, y Cristo se ha reproducido en Pablo también. Y ahora entonces Pablo, a partir del versículo 19, que es el que vamos a leer a continuación, Pablo nos va a hablar de dos siervos en los que él también se ha reproducido. Cristo se reprodujo en Pablo y Pablo se reprodujo en estos dos siervos. Pablo nos va a hablar de Timoteo y de Epafrodito. Entonces vamos a leer del versículo 19 en adelante. Espere para abrirlo acá un segundo nada más. Filipenses
Ok, Filipenses 2:19, vamos a leer hasta el 30. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, escuchemos cómo Pablo inicia este texto. En el verso 19 Pablo dice: espero en el Señor Jesús. Y de inmediato nosotros podríamos, la primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué tan bien esperamos nosotros en el Señor? Cuando hablamos de esperar, podríamos pensar en dos sentidos: en el sentido de esperar, de tener esperanza en el Señor, que por supuesto es bíblico y debemos hacerlo, tener esa esperanza en el Señor, pero también en el sentido de esperar el tiempo de Dios. Amén. De saber esperar el momento de Dios. Dios tiene un tiempo para todas las cosas, y debemos aprender a esperar. Cuando Pablo nos habla ya en Gálatas del fruto del Espíritu Santo y menciona las características de ese fruto del Espíritu Santo, recordemos que uno de esos frutos es la paciencia. Y a veces, cuando estamos esperando algo en el Señor principalmente, a veces caemos a la realidad, chocamos con la realidad de que esa característica del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, muchas veces no está muy desarrollada en nosotros, ¿cierto? Porque nos impacientamos, nos desesperamos. Y Pablo inicia resaltando el hecho de lo importante que es saber esperar en el Señor. No solamente esperar, de tener esperanza en Él, sino de aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios para todo. Amén. Y podríamos mencionar muchísimas historias bíblicas que nos hablan de consecuencias terribles que han sufrido muchas personas por no saber esperar el tiempo de Dios. Recuerdan, por ejemplo, Israel, Dios los saca de Egipto, los va a llevar a la tierra de Canaán, a la tierra que Él ya les había prometido, y Dios les dice: vayan y tomen la tierra. Y ellos no lo hicieron en el momento que Dios se los dijo. Empezaron a quejarse, y al final eso les costó 40 años perdidos ahí en el desierto, 40 años dando vueltas en el desierto, porque no actuaron en el tiempo de Dios, cuando Dios se los dijo. Se atrasaron 40 años del tiempo de Dios. O en otra ocasión, ya estando en Canaán, estaban peleando contra los enemigos, estaban expulsando a los enemigos que habían ahí en Canaán, como el Señor se los había ordenado, y iban a pelear
le oraron al Señor si era el momento de ir a la batalla. El Señor les dijo que no fueran, que todavía no. Ellos no le hicieron caso al Señor y fueron y sufrieron una terrible derrota. Fueron avergonzados, sufrieron terribles consecuencias por no esperar el tiempo de Dios. De manera, hermanos, que Dios no quiere que usted y yo nos atrasemos en el tiempo suyo, pero tampoco quiere que nos adelantemos en el tiempo que ya Él tiene establecido para todas las cosas. Debemos aprender a esperar. Es como usted podría decir, bueno, yo estoy seguro que Dios me llamó a hacer esto. Y puede ser cierto, pero también estás seguro del tiempo de ese llamado. ¿Estás tan seguro del llamado como del tiempo de ese llamado? Hermanos, vean, Cristo, el Padre le envió, se encarnó como hombre, vivió aquí. Cristo estaba seguro, convencido de lo que el Padre lo mandó a hacer. Cristo estaba seguro de que el Padre le envió con una misión redentora aquí a la tierra. Pero aún así esperó 30 años para abrir su boca, para hablar públicamente, iniciar públicamente el ministerio para el cual el Señor le había enviado. Él estaba seguro, él sabía, no había ninguna duda en él de la misión que a él se le había encomendado, pero aún así esperó 30 años para iniciar su labor. Moisés a los 40 años tenía en un sentido, digamos, la convicción de que Dios le había llamado a liberar al pueblo, y actuó en sus fuerzas, en su entendimiento humano. Mató a un hombre, tuvo que salir corriendo al desierto y tuvo que esperar 40 años más para el cumplimiento del tiempo de Dios, porque cuando él creía que era el tiempo no lo era, y tuvo que esperar que pasaran otros 40 años en el desierto para que el Señor finalmente actuara en el tiempo que él había determinado. De modo que Pablo dice, bueno, yo estoy esperando en el Señor, yo espero en el Señor. Y él estaba esperando para enviar a Timoteo con noticias suyas. Dice, yo quiero enviar a Timoteo, yo quiero mandarlo donde ustedes, pero estoy esperando, estaba esperando algunos asuntos suyos ahí que se resolvieran, no sé, seguramente estaba orándole al Señor para tener la claridad de cuál era el momento oportuno para enviar a Timoteo. Entonces lo primero que Pablo nos dice es que aprendamos a esperar en el Señor. Y bueno, Pablo, lo más asombroso de esa parte del texto es que Pablo dice que él está esperando para enviar a Timoteo. Pero la Biblia nos dice que Pablo tenía a Timoteo, que era el único que estaba con él. En el verso 20, bueno, el verso 19 dice que él está esperando para enviarlo, para tener noticias de ellos a través de Timoteo y así él tener mejor ánimo, porque él estaba triste, seguramente preocupado por situaciones que estaban pasando en Filipo. Y Pablo dice, yo quiero enviar a Timoteo para que por medio de él, al saber de ustedes, yo me alegre. Y dice, pues a ninguno tengo, en el verso 20, del mismo ánimo, solo a Timoteo. Era el único que le estaba acompañando a Pablo en su prisión. Recordemos que Pablo estaba preso en Roma, Pablo estaba encarcelado, y en medio de esa situación dice Pablo, a ninguno tengo aquí conmigo de mi mismo sentir, que comparta lo mismo que yo, a ninguno, sino solamente a Timoteo. A ninguno tengo que se interese sinceramente por ustedes, solo a él. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo Pablo, estando preso, estando encadenado, cómo él estaba dispuesto a despojarse, a desprenderse de la compañía de Timoteo, que era el único que estaba ahí con él? Y Pablo dice, porque yo
estoy más preocupado, estoy más interesado en el bienestar de los hermanos filipenses que en mi propia situación aquí encarcelado, preso en Roma. Pablo estaba poniéndose él mismo en un segundo plano y estaba más preocupado, más interesado en las situaciones que estaban pasando los hermanos filipenses. Vea, hermano, Pablo nos humilla con esto. Pablo, la actitud de Pablo, hermano, el corazón de Pablo nos humilla, porque nosotros normalmente no somos así. Nosotros no somos así de llegar al punto de nuestra aflicción, de nuestro dolor, de las cosas difíciles que estamos atravesando. No nos hacemos a un lado y pensamos en las necesidades del otro. Pablo lo hizo así. Pablo dice: yo me voy a desprender de Timoteo, se los voy a enviar, porque me preocupan más ustedes que yo mismo. Wow, qué increíble, hermano, la actitud de Pablo. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente Cristo se reprodujo en Pablo, que esa actitud de Cristo, que ese sentir de Cristo, verdaderamente que ahora lo hemos replicado en Pablo. Ese mismo Pablo que era perseguidor de la iglesia, que pasó de ser perseguidor a perseguido, ahora tenía ese corazón de Cristo, tenía la mente de Cristo, tenía el amor, la pasión de Cristo. Cristo se replicó exitosamente en la vida de Pablo, porque ahora Pablo tenía el mismo corazón de Cristo. Entonces ahora vamos a ver si Pablo efectivamente se reprodujo también en Timoteo. Si la vida de Pablo, ese corazón de Pablo, se reprodujo también en Timoteo. Ese hijo espiritual, Pablo lo llama así en más de una ocasión, que era ese hijo espiritual para él. Y Pablo inicia diciendo que a nadie más él tiene del mismo sentir mío, solamente a Timoteo. Y que esté sinceramente interesado en vuestra condición. De forma que podemos ver claramente que Pablo efectivamente se reprodujo en Timoteo, porque Pablo tenía el mismo sentir, Timoteo tenía entonces ya ahora el mismo sentir de Pablo, el mismo corazón de Pablo. De modo que ahora Timoteo y Pablo eran de un mismo espíritu. Timoteo era alguien que sentía igual a Pablo, alguien que ve igual que Pablo, alguien que tenía el mismo corazón que Pablo, alguien cuyo corazón latía por las mismas cosas que latía el corazón de Pablo. Pablo se reprodujo en Timoteo, se replicó en Timoteo, porque como dice el verso 21, Pablo explica por qué. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Dice: Timoteo es el único que yo tengo aquí conmigo que verdaderamente está interesado en ustedes también, al igual que yo. ¿Por qué? Porque todos los demás buscan solamente sus propios intereses, no los intereses de Cristo. Que, hermano, tristemente, y eso a mí me golpea la palabra, me humilla, porque normalmente usted y yo somos así. Normalmente usted y yo buscamos solamente nuestros propios intereses. Nos preocupamos solamente en nosotros mismos o en los nuestros, nada más. No en los intereses de Cristo. Y Pablo y Timoteo, hermano, estaban en otro universo. Estaban en una realidad diferente a la nuestra. Porque Cristo se replicó en Pablo y Pablo se replicó de igual forma en Timoteo. Pablo había logrado reproducirse en Timoteo de tal manera que ahora Timoteo era del mismo sentir de Pablo. Amaba a los filipenses de la misma forma en que Pablo los amaba. Por eso él lo quería enviar también. Entonces Pablo, vean toda la secuencia que él trae en este capítulo 2. Él dice: bueno, te presento a Cristo, que es el modelo máximo de siervos, el siervo de siervos, el siervo por excelencia. Te presento a Cristo,
Ahora te hablo de mí, que incluso estoy dispuesto a ser ofrecido como una ofrenda de libación. Entonces ahora te hablo de Timoteo, de forma que vemos la secuencia, cómo Cristo se reproduce en Pablo, Pablo en Timoteo y también en Epafrodito. Porque todo discípulo, hermano, cuando es entrenado bien, es como su maestro. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿a quién estamos entrenando nosotros? ¿A quién estamos formando? Y si lo estamos haciendo, si lo estamos entrenando bien, ese discípulo que estamos formando, el día de mañana va a ser como usted. ¿Eso le alegra a usted o más bien le preocupa? La persona en la cual usted se está replicando, ¿le alegra que el día de mañana sea igual a usted? ¿O más bien le preocupa eso? Eso tiene que producir algo en nosotros. Tiene que producir algo en nosotros. Vean cómo Pablo se expresa de Timoteo en el versículo 22. Dice Pablo, ustedes conocen los méritos suyos. Habla de los méritos de Timoteo, no. O sea, son méritos, son cualidades que él tenía. Son méritos, son cosas buenas que él ha hecho a favor de la causa de Cristo. La palabra de Dios nos habla en Efesios 2, 8 y 9, que usted y yo fuimos creados para buenas obras, para que anduviéramos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros. Amén. Las buenas obras, esas son las buenas obras en las que usted y yo podemos caminar, las que el Señor preparó. Y las malas obras son las que hacemos nosotros a nuestra manera, según como yo pienso. Esas son las malas obras, las nuestras. Las buenas obras son las que el Señor preparó para nosotros. Y aquí Pablo está como resaltando esos méritos, esas buenas obras en las que Timoteo anduvo, en las que Timoteo caminó, los méritos de Timoteo. Ustedes conocen sus méritos, les dice. Y es como que en otras palabras, como que Pablo dijera, no es que yo pienso así de Timoteo, no es una idea mía, no es que yo lo veo así, es que todos en la comunidad de creyentes lo conocemos, todos sabemos los probados méritos de su vida, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, continúa diciendo, que sirvió como un hijo le sirve a su padre, dice Pablo además, con cariño, de manera desinteresada, con gozo, sin contar el precio. De esa forma Timoteo sirvió junto a Pablo. Él siente como yo siento y yo siento como Cristo siente. Entonces ahora Timoteo está sintiendo también como Cristo. Vean cómo se replica un siervo en otro. Bueno, y Pablo continúa y dice que hay otro siervo del cual él nos va a hablar. Tiene otro compañero, quizás no es tan cercano como Timoteo, al quien ve como un hijo, pero sí es muy cercano también, y es Epafrodito. Y él dice, yo les voy a enviar también a Epafrodito, en el verso 25. Tuve por necesario enviarlos a Epafrodito. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, mi hermano le llama. Le da ese sentido de cercanía también a él, de amor fraternal. Y Pablo, vamos a ver si Pablo se reprodujo también ahora en Epafrodito. Pero vean lo interesante otra vez de la actitud del corazón de Pablo. El texto nos dice que Epafrodito fue enviado por los hermanos filipenses. Epafrodito vivía en Filipo, era parte de la comunidad de creyentes de Filipo. Y cuando estos hermanos se enteran que Pablo estaba preso en Roma, envían a Epafrodito para ver cómo está Pablo, para saber de él,
para ver en qué le puede ayudar, a ver qué necesidades. Pablo tenía muchas necesidades ahí en prisión, y envían a Epafrodito para ver en qué forma él puede bendecir a Pablo, de qué forma él puede subsanar un poco las necesidades que Pablo tenía ahí en prisión. Y vean lo que hace Pablo. Dice que en esa situación que él estaba ahí, el único que estuvo ahí con él era Timoteo. Y él dice: yo les voy a enviar a Timoteo. O sea, se desprende de la compañía de Timoteo, poniéndose él en un segundo lugar, pensando primero en los hermanos que están allá. Y además Epafrodito, que también había sido enviado por los hermanos filipenses para suplir las necesidades de Pablo, también Pablo se iba a desprender de él. ¿Con quién se iba a quedar Pablo entonces? Pablo, o sea, se iba a quedar solo ahora. Y Pablo dice: sí, es que ellos los necesitan más que yo. Yo no importa. Ellos, mis hermanos, los necesitan. Entonces yo estoy preocupado por ellos. Y uno podría decirle: Pablo, sí, pero tú estás solo ahí, en la cárcel. Sí, pero es que la causa de Cristo los necesita más. Y Cristo y su causa y su evangelio son más importantes que mi propia vida. De tal forma que yo estoy dispuesto a despojarme de ellos, a despojarme de la bendición que ellos son para mí, en esta situación de cárcel en la que yo estoy, porque es más importante Cristo y su causa que mi propia vida. Wow, hermano, esto nos tiene que confrontar. Nos tiene que confrontar. Y Pablo habla de Epafrodito, dice: mi hermano, mi compañero de milicia, dice. Mi compañero de milicia. Habían luchado juntos, habían pasado situaciones juntos por la causa de Cristo. Pero ahora vamos a ver si Pablo también logró replicarse también en Epafrodito. Ya vemos cómo Cristo se replicó en Pablo en Timoteo, y vamos a ver si también lo hizo en Epafrodito. Vamos a ver si el corazón de Epafrodito luce como el de Pablo también, porque también él era su discípulo. Y otra vez, si ese discípulo había sido bien entrenado, debía lucir como su maestro. Vean lo que Pablo dice de Epafrodito en los versículos 26 y 27. Dice: porque él tenía un gran deseo de verlos a ustedes, y gravemente se angustió porque habían oído que él se había enfermado. Y dice en el 27: y de verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hermanos, vean, Epafrodito estaba preocupado, estaba gravemente preocupado, dice la Reina Valera. Estaba muy preocupado, estaba súper preocupado, porque los hermanos filipenses habían oído que él se había enfermado. Y como Pablo dice en el texto, Pablo lo asegura, en efecto, o sea, de verdad, se enfermó, y se enfermó a tal punto que estuvo a punto de morir. Estuvo al borde de la muerte este hombre. Entonces, vean lo que hace Dios. Dios sana a Epafrodito, Dios restaura la salud de Epafrodito. Ahora él está sano, y Epafrodito está pensando en que los hermanos allá están preocupados por él. Imagínense, él ahí gravemente enfermo, y él está pensando en la preocupación que los hermanos tienen por él, por su situación, por su condición de enfermedad. Él está pensando en que los hermanos están todavía pensando que cómo estoy yo, que si me voy a morir, que si ya me morí, que si cómo. Yo quiero ir a decirle, yo quiero que ellos me vean que estoy sano, que estoy bien. Hermano, ¿qué clase de hombre eran estos? ¿Qué corazón? ¿Cuál era el tamaño del corazón de estos hombres? Que en medio de estas circunstancias de cárcel, de enfermedad, de necesidades, de angustias, de tribulaciones, en medio de todas esas cosas que estaban atravesando, su corazón, sus pensamientos estaban con otros hermanos que estaban preocupados por ellos. De manera que
efectivamente Pablo se reprodujo también en Epafrodito. Tenían el mismo corazón, el mismo sentir, y ellos tenían el mismo corazón de Cristo también. ¿Qué clase de hombre eran estos? Epafrodito pudo simplemente decir: no, hermano, yo nada más voy a enviar un recado con alguien allá, voy a salir ahí a la próxima parada de caballos o de camellos o lo que fuera, y voy a mandar el recado, que les digan que estoy bien. No, hermano, yo quiero ir, yo quiero verlo, yo quiero personalmente decirles y que me vean que yo estoy bien, que el Señor me sanó, para que ya no estén preocupados por mí. Porque si yo solamente les mando la noticia, puede hacer que no la crean, que se van a preguntar: bueno, pero ¿quién le dijo? Y será cierto, porque es que esto va muy grave. Será cierto que yo quiero ir a verlos para que ellos estén tranquilos también. Hermano, Epafrodito aprobó que él tenía ese mismo corazón de Pablo, esa condición de siervo, porque además más adelante en el versículo 30 el texto nos dice que Epafrodito se enfermó arriesgando su vida por la causa del evangelio. No fue que se enfermó ahí en la casa, ahí tirado en el sillón, y como no hacía nada, entonces seguramente estaba bajillo de defensas y le pegó una gripe muy fuerte. No, él estaba arriesgando su vida por el evangelio, literalmente. Porque es que, mi hermana, el evangelio tiene riesgos. El evangelio tiene riesgos. La causa de Cristo, si yo la voy a vivir, está plagada de riesgos, por lo menos humanamente hablando. Está llena de peligro, está llena de cosas. Tenemos que incomodarnos, tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que correr riesgos, porque el evangelio implica riesgos. El estar cerca de personas, hermanos, con tal para bendecirlos, teniendo esta genuina preocupación por ellos, como Pablo nos exhorta a tenerla, de hacernos a un lado nosotros y pensar primeramente en las necesidades de otras personas. Eso requiere cercanía, eso requiere estar cerca de ellos, y en esa cercanía vamos a correr el riesgo de salir lastimados, de salir heridos. Bueno, el evangelio tiene esa clase de riesgos también, y otros muchos más. Pero es más importante Cristo y su causa que mi propia vida, que mis propias emociones, que mis propios intereses. El evangelio tiene muchos riesgos, y la iglesia, hermano, la iglesia de Jesucristo, nunca en toda la historia de la iglesia, nunca se ha extendido, nunca ha avanzado sin que haya hombres y mujeres que no se arriesguen por ese evangelio. Siempre ha sido así. Tenemos que arriesgarnos. De pronto usted me podría decir: no, hermano, es que yo no quiero correr riesgos, yo no me quiero incomodar, yo no quiero estresarme con eso, yo no estoy dispuesto a correr esos riesgos. Bueno, pues déjeme decirle que entonces usted no va a vivir la vida cristiana, usted no va a vivir la vida que Cristo ganó en la cruz para ti. De pronto vas a vivir otra vida, tal vez la tuya propia, pero no la de Cristo, porque la vida de Cristo es renunciar a nuestra para que Cristo sea el que viva a través de nosotros. Ve lo que Pablo nos cuenta ya en 2 de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Vean lo que les pasó en versos 8 y 9. Dice Pablo: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos.
Pablo nos cuenta esta historia de una situación que ellos atravesaron en el mar, y dice que les sobrevino una situación tan terrible, a tal punto que él y todos los que estaban con él habían perdido completamente la esperanza incluso de salir vivos de ahí. Ya Pablo dijo, ya aquí no hay nada que hacer, aquí nos morimos todos. Ya dice Pablo en el verso 9, ya teníamos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ya no tenían ninguna esperanza de sobrevivir de esa situación. Vean los riesgos. Dios permitió, hermanos, que Pablo entrara en situaciones de riesgo significativas como eso. Dios lo permitió. Y Dios lo permitió para mostrarle a Pablo que él tenía que aprender a confiar en él y solamente en él. Ahí Pablo mismo lo dice. ¿Cuál fue el propósito de eso? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios le estaba enseñando a Pablo que él tenía que aprender a confiar en él y solamente en él. Y yo creo, hermanos, que nosotros no tenemos problemas en confiar en Dios. Nuestro problema es en confiar en él solamente. Él solamente es el problema. Porque por momentos yo confío en mis fuerzas. Hay muchos momentos en los que confiamos en nuestras propias capacidades, en nuestra propia sabiduría, y nos cuesta confiar en Dios solamente. Ese es el problema. Pablo tuvo que comprenderlo en medio de todas las situaciones que él pasó. Entonces Pablo nos dice que estas cosas pasan, que hay aflicciones que llegan a nuestra vida, que hay tristezas enormes que pasamos en esta vida, que hay tribulaciones y cosas que pasamos. Vean lo que Pablo pasó ahí, estaban a punto de morirse. Dice que Epafrodito estuvo enfermo a punto de morirse también. Porque es una realidad que usted y yo pasamos tribulaciones en esta vida, pasamos aflicciones. Pero lo hermoso de esto también, vean lo que Pablo dice ahí en el mismo capítulo 1 de 2 de Corintios, en el versículo 3. Vean lo que hace el Señor, hermano, cuando usted y yo estamos afligidos, estamos en tribulación. Dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Y dice el verso 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuáles tribulaciones nos consuela? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos está diciendo, hermano, que Él quiere traer consuelo a nosotros. En medio de nuestro dolor, en medio de tristezas, de aflicciones, Él quiere traer consuelo a nuestra vida. Dice que Él es Padre de consolación y que Él nos consuela en todas nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones. Cuando yo sufro aflicción, hermano, Dios, cuando yo estoy en aflicción, Dios nos está diciendo: hijo mío, hija mía, yo quiero consolarte, yo quiero traer consuelo a tu vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces en medio de esa aflicción, a veces más bien nos amargamos, y estamos amargados por eso, y con esa amargura, con esa actitud, simbólicamente, digamos, es como si le dijéramos a Dios: no, yo no quiero que me consueles, yo estoy bien así, amargado, me gusta estar amargado, no quiero que me consueles, déjeme así como estoy. A veces con nuestra actitud le estamos diciendo eso a Dios, y Dios, como ese Padre amoroso, Padre de misericordia, dice el texto que leímos,
Él dice: hijo mío, ven, permíteme consolarte. Yo quiero consolarte, yo quiero traer paz y consuelo a tu vida. Y de pronto en algún momento le permitimos al Señor consolarnos. Tal vez ya teníamos un año en eso, y finalmente le permitimos al Señor que nos consolara. Y dice el texto que entonces Dios nos consoló, nos consuela, para enseñarnos también nosotros a consolar a otros, para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo, dice el texto, con el que hemos sido consolados por parte de Dios. El mismo consuelo que hemos experimentado de parte de Dios. Porque antes de nuestra aflicción, hermanos, no sabíamos cómo consolar a nadie, porque estábamos duros, éramos insensibles. Y a través de las aflicciones Dios nos sensibiliza también. Dios suaviza nuestro corazón y nos enseña que como hemos sido consolados por Él, que nosotros también debemos consolar a los que están en tribulación. Pablo aprende esto, hermanos, y aquí está Epafrodito también a su lado, al lado de Pablo, a punto de la muerte. Dios lo salva y él está pensando en los hermanos allá que están preocupados por él. Vean lo que dice Pablo en el versículo 28. Vean lo que dice Epafrodito. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo sabía que para Pablo era más motivo de gozo el poder recibir buenas noticias por medio de Epafrodito y de Timoteo, que los iba a enviar allá, y al enviarlos poder recibir a través de ellos también buenas noticias de los hermanos que estaban en Filipenses, que de algún cambio en la situación en la que él estaba, porque él estaba pensando más en ellos que en él mismo. Y cosas sencillas como esta, hermanos, tienen consecuencias enormes. Cosas simples como el hecho de pensar en los demás, de preocuparnos, de actuar, de movernos primeramente pensando en los intereses de otras personas, tienen un impacto enorme en la vida de esas personas. William Barclay documenta, o más bien reproduce documentación de poco tiempo después del siglo I, de la iglesia del primer siglo, y hubo un grupo de cristianos en ese tiempo que se formó y se llamó Parabolani, que traducido al inglés sería como The Gamblers, que si lo tradujéramos al español, digamos, sería algo así como los que nos la jugamos, los que nos jugamos la vida. Y este grupo de cristianos, hermanos, se constituyó para ir a situaciones difíciles, de cárceles donde nadie se atrevía a ir, a visitar a enfermos con enfermedades consideradas en ese tiempo altamente contagiosas, donde nadie se atrevía a ir a llevar el evangelio. Literalmente esta gente se jugaban la vida en eso, arriesgaban su vida por la causa del evangelio. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con Epafrodito? Bueno, resulta que este grupo se fundó para imitar el modelo de Epafrodito, que Pablo dice que arriesgó su vida por el evangelio. Arriesgó su vida por el evangelio. De forma, hermanos, que ese es el perfil de un verdadero siervo. Usted y yo estamos llamados a vivir la vida de Cristo, más bien a renunciar a la nuestra, para que Cristo viva su vida a través de nosotros. Donde debemos comprender, y no solo entenderlo en la mente, sino
ponerlo en práctica, ponerlo en obras. El hecho de que es más importante Cristo y el Evangelio que mi propia vida, que mis propios intereses, mis propios deseos, mis propios anhelos. Eso es secundario. Si yo quiero vivir de tal forma que con mi vida yo honre al Padre Celestial, yo tengo que de tal forma permitir que Cristo, como Cristo se reprodujo en Pablo, y Pablo se reprodujo en Timoteo y en Epafrodito, a tal punto que ellos imitaron la actitud de Cristo, que se humilló, que se despojó a sí mismo, que terminó clavado en una cruz, pensando en usted y en mí, no pensando en él mismo. Yo tengo que permitir que Cristo se reproduzca en mi vida a ese nivel también, de tal forma que yo pueda tener la misma actitud que hubo en Cristo, la misma mente, el mismo sentir, el mismo corazón de Cristo. Yo tengo que también vivir de esa forma. Yo tengo entonces que permitirle al Señor. Esto yo no lo puedo lograr con esfuerzo humano, porque esto no es cosa de hombres. Yo no puedo esforzarme para replicar a Cristo. Yo no lo puedo hacer. Cristo es el único que puede replicarse en mí, no al revés. Yo lo que tengo que hacer es renunciar a mí mismo, negarme a mí mismo, para permitirle a Cristo que Él se replique, se reproduzca en mi vida, que la imagen del Hijo sea formada en mí, y así yo también poder reproducirme en otras personas, que pudiéramos decir como Pablo: imítenme a mí. De verdad, hermano, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Que podamos reproducirnos también, replicarnos en otras personas. De modo que al final como conclusión de esto, vemos que el corazón de Pablo y Epafrodito y Timoteo, el corazón de ellos lucía como el corazón de Cristo. Y esa es nuestra meta también. Nosotros también tenemos que replicarnos en otros. Tenemos que llegar a ser como Cristo, para que Cristo reproduzca eso en nosotros. ¿Y sabe quiénes son nuestros primeros discípulos, hermanos? Nuestros hijos, nuestra familia, la gente cercana a nosotros. Tú tienes que estarte reproduciendo en tu familia, en tus hermanos, en tus amigos cercanos. Tienes que estarte reproduciendo. Y la pregunta es: si el día de mañana tus hijos van a ser como tú, ¿eso te alegra o más bien te preocupa? Estamos llamados a ser como Cristo, a permitirle a Cristo que Él se replique en nosotros. No es que seamos perfectos, nadie lo es, ni siquiera Pablo, y Dios sabe eso. Pero tenemos que, en medio de nuestras debilidades, permitirle al Señor que sea Él el que se exprese a través de nosotros. Este es el perfil de un verdadero siervo. Esos verdaderos siervos a los cuales el Señor quiere también formar en nosotros, como Cristo, el siervo de siervos, el siervo por excelencia. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Póngase de pie, mi hermano. Démosle gracias al Señor